Señores, yo quiero que se preste atención a lo que se está impartiendo. Dios bendiga a nuestro hermano Ali, amén. Amén. Es una gran honra tenerlo aquí con nosotros, es hombre de Dios. Amén. Dios siga bendiciendo su vida de una manera especial. Amén. Alabado sea Dios por siempre. Yo quiero predicar bajo el tema ¿quién tiene la culpa? O mejor dicho, andamos buscando un culpable. Alabado sea Dios. Vemos que en este acontecimiento, o mejor dicho, se busca un culpable para una mejor definición o una mejor afinación del tema, ¿verdad? Todos conocemos esta historia. La historia de Adán y Eva, del principio. Aquí donde habla de la creación. Especialmente en el contexto que leímos, vemos que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué estás desnudo? Ahí sabemos que ya Adán hubiese tocado, o mejor dicho, hubiese comido el fruto que de antemano ya Dios le había prohibido. Amén. Vemos que Adán le echa la culpa a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Amén. Entonces se anda buscando un culpable. Es necesario, dentro de esto, cabe lo que, o sea, nosotros tomar buenas decisiones. Sabemos que cuando nosotros tomamos buenas decisiones, decisiones que son, ¿verdad?, dirigidas por Dios, decisiones que de antemano ya las hemos consultado con Dios, sabemos que lo que nos espera es algo bien, sabemos que el resultado de esa decisión que tomamos va a ser fructífero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes de tomar la decisión, ya de antemano consultamos a Dios. Pero en este caso, estas dos personas, principalmente Adán, que fue el primero que fue creado, no tomó esa buena decisión de obedecer a Dios y no comer del árbol de la ciencia que representaba del bien y el mal, sino que él desobedece a Dios. Entonces, ahí cabe o entra lo que es las malas decisiones. Las malas decisiones, ¿a qué nos puede llevar a nosotros? A perdición. También las malas decisiones nos pueden llevar a la ruina. Cuando nosotros podríamos poner el ejemplo, tenemos, ¿verdad?, estamos ansiosos por emprender algo, ya sea un negocio, ya sea que nosotros queremos, quizá o estamos propuestos a trazar una meta a la cual nosotros queramos cumplir nuestras vidas. Aleluya. Si nosotros no tomamos buenas decisiones, sino que lo que elegimos son malas decisiones, al final de la jornada nos vamos a chocar con esa pared. Amén. Entonces, en vez de nosotros ver el resultado de ese trabajo que queríamos tomar, ver el resultado de eso que queríamos emprender, al final del túnel, como dice, vamos a chocar con una pared. Y nos vamos a enfrentar con todas las consecuencias que trae esta mala decisión. Por eso, lo primero que yo quiero destacar es la decisión, o sea, lo importante que es nosotros tomar buenas decisiones. Que cada vez que nosotros vayamos a tomar decisiones, esas decisiones estén de la mano con lo que es un conversatorio con Dios. Amén. Porque cuando nosotros llegamos a esta etapa, nos vamos a mover cuando Dios nos diga que nos mueva. Cuando llegamos a esa etapa, nosotros, por ejemplo, nos vamos a detener donde Dios nos diga que nos detengamos. O sea, nosotros vamos a andar con el sí de Dios, pero también vamos a andar con el no de Dios. Ahí está entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar en lo que es un direccionamiento genuino de parte de Dios. Ahí es donde nosotros, verdaderamente, la voz de Dios se nos va a activar. Porque ahí vamos a comenzar a ser, o sea, de la obediencia vamos a pasar a ser sumamente obedientes. Por eso es muy importante la decisión. La decisión, otra parte que quiero recalcar en esta noche, y es que nosotros tenemos que reconocer nuestros errores.
nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque ninguna de estas dos personas reconocieron que lo habían hecho mal, sino que uno le echó la culpa al otro, entonces la otra se le echó la culpa al otro. Y entonces ninguno, o sea, todito llegan a estar en acuerdo con lo que es una justificación. Y toditos se justificaron, o sea, no reconocieron sus errores. No reconocieron sus errores, entonces se anda buscando un culpable. Yo no sé si usted en dado caso se ha topado con personas que quizá usted está interesado en que dicha persona le cuente un problema y cuando la persona está contándole el problema le dice porque fulano me hizo esto o fulana me hizo aquello. O sea, no, se está justificando mayormente. ¿Me entiende? Está buscando basar su culpa en otra persona. ¿Me entiende? Entonces, se anda buscando un culpable. Aleluya. Eso hace la justificación. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, vamos a querer siempre echarle la culpa al otro. Por ejemplo, a veces de lo que pasa en nuestras vidas, vamos siempre a querer echarle la culpa al otro. Por ejemplo, o sea, de lo malo trompiezo quizás que experimentamos, vamos a querer echarle la culpa al otro. Por ejemplo, cada vez que usted se fija, la persona, cuando quiere contarle algo, principalmente comienza contándole lo que le hizo el otro y no lo que le hizo. Entonces se anda buscando un culpable. Nadie quiere, o sea, nadie quiere asimilar la culpa. Aleluya. Nadie quiere reconocer sus faltas. Gloria a Dios. Entonces en esto también entra lo que es, gloria a Dios, entra lo que es el orgullo también. ¿Por qué? Porque a diferencia de esto, también se basa lo que es quizá el uno o el otro, tener la razón. Y nadie obvió eso de quizás no justificarse. Todo el mundo optó por su lugar. Gloria a Jesús. Entonces, por eso es que usted nota también que quizás nosotros hoy en día quizás pagamos o nos pasan muchas cosas en nuestras vidas y fue quizás por una mala voluntad que en el principio el hombre cometió, porque cada uno de nosotros venimos de generación en generación a raíz de Adán. Entonces por ese acto se podría decir que el hombre cometió, vemos que ahí mismo el hombre comenzó a actuar en su voluntad, porque nuestra voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, por un ejemplo, que no todo lo bueno, como no todo lo malo tampoco, quiere decir que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque, por eso nosotros siempre, casi siempre, o algunos de nosotros, vivimos confundiendo la voluntad de Dios con la nuestra. Entonces yo digo que la voluntad de Dios nunca va a ser llevarte a pecar. No. La voluntad de Dios nunca va a ser llevarte a cometer un error. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Un personaje que me gustaría destacar es también la vida de Noé. ¿Por qué? Porque Noé actuó muy diferente a como hubiese actuado, podríamos decir, la persona mencionada anteriormente, Adán y Eva. Vemos que Noé, en cuanto Dios le encomienda la misión de construir el arca, vemos que Noé comienza obedeciendo a Dios. A pesar de que en aquel entonces quizás había mucho tiempo, ¿verdad? O tenía mucho tiempo que no hubiese llovido y quizás toda la humanidad estaba en una gran turbulencia, Dios decide obedecer a Noé. O sea, Noé decide obedecer a Dios. Amén. A pesar quizás de las dificultades que estuviera presentando en aquel entonces. Gloria a Dios por eso. Y podría decir yo que soy un gran testigo, o sea, de las riquezas que nosotros recibimos cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Por eso, en esta noche, Dios nos está haciendo un llamado a la obediencia. A la obediencia, a caminar bajo su voluntad. En nosotros caminar bajo la voluntad de Dios muchas veces va a depender en nosotros de conectarnos de muchas cosas que nos gustan a nosotros, pero que a pesar de que nos gustan, no son bien para nosotros, entonces Dios decide raerla de nuestras vidas.
No, alguien me entendió ahí. Amén. Entonces, obedecer a Dios. Creo que obedecer a Dios es lo que va a alargar el propósito de Dios en la vida de alguien. Porque después que Noé construye el arca, ¿verdad? Por obediencia de parte de Dios, vemos ahí cómo las cosas comienzan a marchar en su vida. Porque desde un principio no se fijó, como ya hemos dicho anteriormente, no se fijó en la maldad ni en la corrupción de aquel entonces que la persona tenía, sino que él decidió obedecer a Dios. Entonces en estas dos historias podemos notar lo que es, ¿verdad? Por una parte el orgullo, también lo que es la justificación. Pero pero en la historia de Noé podemos notar lo que es la obediencia, lo que es la sumisión, ¿verdad? Ante Dios. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo vengo a la iglesia a hacerle un llamado en esta noche. A la obediencia. A la obediencia. Gloria a Dios, porque tras la obediencia es que nosotros vamos a ver hecho realidad o el cumplimiento de aquello que Dios nos ha prometido. Muchas veces hay ciertos predicadores que ahora han dicho, por ejemplo, que a las personas se están cansando, por ejemplo, mayormente los mismos predicadores, se están cansando de profetizarles que esto, o sea, y como que pasa el tiempo y no se da el cumplimiento. Entonces muchas veces el cumplimiento de ciertas cosas que Dios nos dice, muchas veces aparte de Dios va a demandar mucho de nosotros. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, la obediencia. La obediencia. Después de la obediencia, todo está anclado a la misma. Gloria a Dios. Lo que es el bienestar de las personas. Alabado sea Dios. Lo que es, podríamos decir, las bendiciones también, cabe destacar de las personas, por la obediencia. Gloria a Dios por siempre. Entonces, basado en esto, hay una parte también que quisiera destacar en esto. Y es que vemos, ¿verdad?, que el hombre al principio de la creación estaba actuando en su propia naturaleza. Por lo cual cuando cometió el pecado se le abrió lo que nosotros conocemos como el ojo de la conciencia. Ahí fue donde, o sea, se descubrió lo que es el bien y el mal. Entonces, por ende, aquí cabe destacar o cabe hacer alusión a lo que es nosotros vencer nuestro enemigo interior, se podría decir. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando nosotros nos vencemos nuestro enemigo interior, vamos a actuar en nuestra propia voluntad. Nosotros vamos quizá a tener esa guerra constante con lo que es la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, viceversa. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando usted se va al libro de Romanos, específicamente su capítulo 7, versículo 14 al 25, donde ahí usted encuentra que Pablo habla, ¿verdad? Trae un suceso que le pasaba, donde él dice, este mal está en mí, por lo cual yo no puedo hacer el bien que quiero, si no hago el mal que no quiero. Entonces ahí usted puede notar que Pablo comienza hablando de algunas naturalezas del hombre. También en Salmo 55, su capítulo 5, donde ahí aparece como el salmista David lamentándose por sus pecados, donde él narra una parte muy importante, donde dice, mi madre me concibió en pecado. Entonces, muchas veces nuestro mayor enemigo va a ser nosotros mismos. Nosotros mismos. Hay una frase muy importante que quiero destacar en esta noche, y esa frase es que el hierro no se puede romper, pero que su propio óxido lo destruye solo. Gloria a Dios.
lo voy a volver a repetir. El hierro, si usted se fija, no se puede romper, pero su propio óxido lo destruye solito. Entonces, también, aparte de la guerra del adversario, la Biblia nos dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero pasa algo, y es que a la carne no se resiste. A la carne hay que someterla bajo sujeción. A la carne no se resiste. O sea, quien se resiste es al enemigo. Por eso cuando usted ve que cuando el adversario intenta ponerle ciertas tentaciones a Jesús, mientras iba a ser guiado hacia el desierto por el Espíritu Santo, vemos que Jesús lo comienza, por favor, quiero que me presten atención, veo que están cabeceando a los lados. Vemos que Jesús lo comienza se podría decir, a confrontar con las mismas palabras. Cristo está, le comienza a decir Cristo está, porque Cristo está. Entonces, la carne se somete bajo sujeción. O sea, no se resiste como nosotros quizás intentamos resistir al diablo. Por eso es que cabe destacar que nosotros como seres humanos tenemos dos naturalezas. Por ejemplo, los animales tienen una naturaleza, pero nosotros como seres humanos tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza del bien y tenemos la naturaleza del mal. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos que nosotros nos consideremos como muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. También en Efesios la Biblia habla de la vida nueva y la vida pasada. Entonces, yo creo que muchas veces la mayor prueba somos nosotros mismos. Amén. Amén. Somos nosotros mismos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, tras un conversatorio que Jesús tuvo con Nicodemo, usted nota que Nicodemo le pregunta, o sea, hablan sobre el nacimiento, el nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y Nicodemo le dice, o sea, Jesús le dice que para entrar al reino de los cielos, tiene como que Nicodemo nacer de nuevo. Entonces, concerniente a eso, Jesús le dice, o sea, Nicodemo le dice, ¿y acaso puede un niño quizá de verdad entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, no, o sea, no nacer de nuevo de eso, sino de agua y de espíritu. Entonces es muy importante porque esto es lo que va a hablar de nuestro testimonio. Yo me he grabado una palabra en estos días y es que, o sea, la gente no necesita mucho saber que Dios a ti te usa. La gente no necesita mucho saber que tú tienes quizás muchos trajes, muchos pantalones, muchos zapatos. La gente no necesita saber quizás que tú hablas lengua o que tú brincas o que tú danzas. La gente lo que necesita saber es cada día más un Gerald transformado por Cristo. Gloria a Dios. Un Gerald que cada día más va siendo transformado por Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hablar de qué? De nuestro testimonio. Yo creo que usted no se puede olvidar que la mayor predicación es ¿qué? El testimonio. Gloria a Dios. Entonces, basado en esto, es muy importante nosotros cuidar de nuestro testimonio. Gloria a Dios. Una vez nueva criatura somos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En nosotros cuidar nuestro testimonio, en nosotros cuidar eso que ya Dios hizo de nosotros. Donde quizá por Dios nuestro pasado se vio olvidado y Él establece lo que es un pasado, ¿verdad? O sea, un presente victorioso en nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante. Nosotros cuidarle el testimonio. Porque con eso es que le predicamos a los demás. Amén. Con el testimonio, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, le predicamos a los demás. Amén. Gloria a Dios por esto. Por un ejemplo, cuando nosotros, quizás que a mí mismo me ha pasado, entonces, personas me dicen, pero ¿qué pasó? O sea, no veo que me están quizás saludando como antes. Personas me dicen, por ejemplo, tú no me saludaste o esto. Entonces, yo diría, por ejemplo, que a veces nosotros, o lo que reclamamos, tenemos que hacer lo que rompamos el hielo. No sé si me voy a entender con esto. Por ejemplo, lo que usted no vio que yo hice con usted, hágalo usted conmigo. ¿Me entiende? Entonces esto se basa muchísimo en esto también. ¿Por qué?
porque aparte de eso, hay muchísimas otras cosas más que pasan en nosotros, que lo que manifiestan en nosotros es ese hombre viejo que nosotros teníamos. Gloria a Dios. Por ejemplo, quizás que yo no veo, quizás, vamos a suponer que el pastor ya no me escribe como antes. Yo diría que esas son manifestaciones del hombre viejo. Por ejemplo, yo veo, vamos a suponer que fulano, valga la repetición, o fulano no me saludó, diría que esas son manifestaciones del hombre viejo. Gloria a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo habla de las obras de la carne. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque bien lo dice, las obras de la carne. Pero a diferencia de esto, habla de los frutos. Entonces hay una gran diferencia entre obras y frutos. Alabado sea Dios por siempre. Entonces, nosotros como iglesia, ¿verdad? Quizás para no tener lo que es una retención, un retenimiento, tenemos que matar cada día más. Por ejemplo, yo me encargo de matar, ese es mi propio yerno. Por ejemplo, quizás nuestro hermano José se encarga de matar de su propio José. Por ejemplo, nuestra hermana Elisa quizás se encarga de matar esa Elisa cada día más. Entonces yo entiendo que cuando nosotros profundamente comencemos a hacer esto, es que vamos a entrar en ese avivamiento que nosotros queremos ver. Porque, por ejemplo, en estos mismos meses de diciembre, ¿verdad? Estamos en diciembre, quizás la persona se encarga de reprender mucho, y esto. Yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con eso, porque ese es otro enemigo que nosotros tenemos, el adversario. Pero cuando nosotros verdaderamente comencemos a evaluarnos íntimamente y comencemos a aquellas cosas que ya nosotros sabemos, a poner en la mano de Dios, creo que de nosotros será otra historia. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que esta exhortación en la noche de hoy, tanto para mí como para usted, le haya servido de mucho. Y por ejemplo, que lo que usted recibió en esta noche, en la casa no se le olvide, sino que usted lo comience a poner en práctica. Amén. Yo no hablo de mí, pero yo he durado, yo no hablo de mí, no acostumbro a esto. Pero yo, por dirección de Dios, yo he sabido lo que es durar mucho tiempo en silicio. Y eso con la misma carne me ha ayudado mucho a mí. Gloria a Dios por siempre. Yo he sabido lo que es durar años. Y quizás eso la gente no lo sabe, ¿me entiendes? Porque a mí es uno de los que no me interesa, quizás de que, quizás hay que estar brillando en un púlpito, otra cosa no. Me interesa, por ejemplo, en el secreto, mantenerme a línea con Dios. Porque ese es el que conoce todo de mí. Por ejemplo, cuando uno está debilitado, cuando uno necesita una palabra, ese es el que conoce todo. Gloria a Dios por siempre. Entonces esto es muy importante. La casa podemos darle un repaso a estos versículos y según en la meditación nosotros poner esto en cuenta y ir practicando. Dios le bendiga nuevamente y Dios le bendiga más. Hasta aquí esta oportunidad.